Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadia Vázquez Díaz y soy estudiante de la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. A continuación, voy a presentarles mi trabajo titulado Uncle Bill, Autoficción e Imaginación Biográfica. Como puede verse en el índice, el trabajo está dividido en tres acercamientos. El primero referente a la biografía de Bill Burroughs, el segundo a la autobiografía del autor del libro, Bernardo Fernández Beff, y por último, a la relación que encuentro entre la autoficción y la imaginación biográfica. Uncle Bill, de Bernardo Fernández, es una novela gráfica peculiar en el mercado editorial mexicano por su extensión y temática. La editorial Sexto Piso la anuncia como biografía y el autor la define como autoficción. Pero lo cierto es que es una obra compleja que une la biografía de Bill Burroughs con la autobiografía de Beff, elementos que se diluyen en episodios autoficcionales en los que el autor plantea el problema que todo biógrafo presenta al reconstruir la identidad del biografiado, en la que después de una búsqueda exhaustiva de datos siempre hay lagunas. A partir de los trabajos de algunos teóricos de las escrituras del yo, como Lorena Amaro, Manuel Alberca y Magdalena Maíz, presento una reflexión sobre los elementos autobiográficos desarrollados en la obra y cómo la autoficción es un recurso empleado por el autor para explicar la forma en cómo completó el trabajo de escritura, al no contar con fuentes suficientes en su investigación. Cuando ya no hay vestigios que seguir ni lugares en donde buscar, una salida para el biógrafo es hacer uso de la entrevista para llenar los huecos. Pero si, como en este caso, el personaje ha muerto, solo le queda utilizar la ficción que con la suficiente pericia puede crear una historia verosímil y coherente que recree la identidad del biografiado. En Uncle Bill, Beff pone de manifiesto que la biografía, al igual que la autobiografía, a pesar de dar gran relevancia al aspecto referencial y tratar de ceñirse a los hechos, es un género que se localiza entre la historia y la ficción, como señala François Douce. La biografía como género ha pasado por diferentes enfoques de la misma forma que la autobiografía, y al igual que ésta, presenta un problema de credibilidad en el que se pone en duda el contenido referencial presentado. En el proceso de construcción del texto, el autor está supeditado a un objetivo de escritura y comunicativo. Así pues, el biógrafo escribe desde su percepción e interpretación de la vida del otro. Hace una selección de los acontecimientos que a su juicio respaldan la concepción que tiene y por tanto quiere representar del personaje del cual escribe. En el primer capítulo se presenta lo que el biógrafo considera como esos aspectos de la vida de Burroughs que determinan su historia: el uso de estupefacientes, su relación con su esposa Joan, el juego de Guillermo Tell que termina en el asesinato de esta y a nivel psicológico, las pesadillas constantes que la atormentaban durante toda su vida, desentramando únicamente su paso por México y resume lo que pasó después para que la historia no quede en el aire. Si bien es cierto que la selección de eventos para escribir la biografía, así como la interrelación que se muestra, persiguen una idea elaborada por el biógrafo, es decir, la interpretación de esa vida que desea plasmar, no se puede considerar del todo aleatoria. Los momentos clave señalados por el autor son claros. Además de la imagen recurrente del asesinato de Joan, aparece su relación con su abogado en México, Bernabé Jurado, por quien consiguió su visa de estudiante al matricularse en el Mexico City College, mismo que lo sacaría de la cárcel en 2 semanas tras la muerte de su esposa, lo llevaría a los toros, etc. Al salir Jurado del país, Beff señala que Bill se quedó completamente solo, es decir, que su compañía era importante para él, y por eso, al ya no tener a nadie, se fue de México. Ya que el libro hace énfasis en la vida de Burroughs en México, Beff muestra un retrato de la época de 1949, presentando una serie de viñetas de la página 135 a la 144 sin texto. Son personajes y lugares importantes de ese momento, entre los que destacan el presidente en turno, Cantinflas, Diego Rivera y Frida Kahlo, Tintán, los multifamiliares Miguel Alemán del arquitecto Mario Pani, Tongolele, etc. Es la imagen del medio siglo, de la entrada a la modernidad y la efervescencia cultural de la urbe, una descripción gráfica de la Ciudad de México a la que llega Bill con su familia. Así pues, en los episodios biográficos del libro, el autor muestra técnica para el desarrollo.
no solo en la selección de acontecimientos e interpretación de la personalidad del personaje, también ha realizado un entramado del contexto en el que vivió y las principales relaciones que mantuvo, amistosas, legales, escolares, familiares, comerciales, etc., sustentadas en una investigación tanto documental como de campo. A decir de Bernardo Fernández, cito, el gran tema que subyace en este libro es cómo te puedes enamorar de alguien a quien nunca conoces a través de la escritura y la lectura. Hice un ejercicio que acabó siendo de autoficción porque me interesaba hablar de cómo te enamoras de un escritor, y aquí el autor es Burroughs, y yo me utilicé a mí de personaje y de repente se me salió de las manos y conté cosas muy personales. Fin de cita. De esa declaración y de la propia obra, se puede reconocer que el biógrafo pasa a la autobiografía, en episodios que él mismo dividió al principio, pero esa separación acaba por diluirse entre las viñetas. En el libro aparecen intercalados los episodios titulados Bill and Me, en los que Bev señala las experiencias que tuvo con el autor, desde que leyó su nombre en 1990 en la revista Conecte, lo mucho que le costó conseguir sus libros hasta que en San Diego le regalan una primera edición de Naked Lunch. Befa, a través del discurso con el que recrea su vida, hace relevantes lo que Magdalena Maíz denomina autobiolongemas, unidades mínimas de sentido simbólico atribuido por un sujeto biográfico a su experiencia de vida, afectando a la organización y la comprensión del universo narrativo y, por supuesto, su inscripción y, en última instancia, su consumición. Dichas unidades han sido seleccionadas de acuerdo a la pose autobiográfica, a esa impostación de la imagen pública a la que debe serle fiel. Prueba de ello es el viaje a Tánger, que el autor representa en el libro. Este pasaje poco aporta a la biografía que escribió, ya que el periodo que Bill vivió en dicho lugar es posterior a su estancia en México, y además no logra esclarecer su presencia en ese lugar. Busca sin encontrar nada. Lo que sí demuestra en esas páginas es su obsesión de investigador y el compromiso que tenía para la elaboración de este libro. En el episodio Bill and Me 3, Una historia de amor, se unen las historias de vida de Bev y Burroughs. El autor explica su viaje a Tánger para seguir los pasos de Bill, haciendo una serie de paralelismos entre sus experiencias en diferentes momentos de la investigación. Son saltos temporales que un tanto aleatorios como la memoria, con momentos de la vida de Burroughs que acaban en la búsqueda de identificación directa con el biografiado. Hasta el momento en que el autor parece encontrarse en un callejón sin salida, no hay imágenes del hermano de Burroughs, no sabe por qué mató a Joan, si de verdad fue un accidente, ni si su abuelo conoció a Bill en Marruecos. En este sentido, las partes poco claras del proceso creador, todas las dudas sin resolver y las soluciones que da en la biografía, se presentan en la novela como una conversación con William Burroughs en una banca de la Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma, en los que nuevamente refuerza su identificación con él. Parece un movimiento hacia el otro en un intento de crearse a sí mismo convertido en otro. Después de todo, la identidad es algo cambiante y todo proceso creativo conlleva un cambio interno. Este tipo de autoficción sirve más como un recurso para explicar y tal vez de justificar algunas licencias narrativas o interpretaciones de los hechos. A manera de conclusión, puedo decir que en la actualidad los autores de novelas hacen uso de recursos como la autoficción con fines estéticos específicos, por lo que las obras no solo son más interesantes para el lector, sino que se vuelven un reto para el análisis literario. Uncle Bill me parece una obra muy compleja, en gran parte por la interacción de los elementos biográficos, autobiográficos y autoficcionales que presenta. El paralelismo de los elementos autobiográficos de Beth con los biográficos de Burroughs se unen en episodios autoficcionales en los que el autor explica cómo hay momentos en la escritura de la biografía en los que la única forma de dar sentido al texto es hacer uso de la ficción, a lo que Krause, desde su perspectiva de historiador y biógrafo, denomina imaginación biográfica. Así pues, me parece que lo que en literatura denominamos ficción y también autoficción
En biografía, que es una forma de escritura que suponemos más cercana a la historia que a la literatura, es a lo que Krause denomina imaginación biográfica, de tal forma que, como señala François Duse, la biografía también se encuentra inexorablemente entre la historia y la ficción, al igual que lo menciona Póselos y Bancos sobre la autobiografía. Para terminar, esta novela gráfica entonces se plantea como un calidoscopio multidiscursivo en el que el pacto de lectura y el de escritura que el autor ha develado en la entrevista citada no tienen necesariamente que coincidir en el momento de la interpretación. Muchas gracias por su atención y para cualquier comentario les dejo mis datos de contacto.